Hoy nos sumergimos en una idea que, bueno, le da una vuelta de tuerca a todo esto de la creatividad y el desarrollo personal. Una idea muy potente, sí. Totalmente. Y si la obra maestra más importante que podemos crear no es una canción, ni un cuadro, ni siquiera un proyecto, sino nuestro propio estado interior. Ujú. Suena muy bien, pero, a ver, la pregunta es inmediata. ¿Eso es realmente posible o es solo una metáfora bonita? Claro, porque una cosa es la teoría y otra muy distinta es vivirlo en el día a día. Exacto. Y justo para explorar esa diferencia entre la teoría y la práctica, tenemos dos textos muy personales de un creador que se hace llamar Jel Kaizen. Hmm, El primero es la entrada 31 de su bitácora en vídeo, del 24 de noviembre de 2025. Es una reflexión muy cruda sobre cómo usar la adversidad como combustible. vale. Y el segundo es un texto muy breve, casi poético, que se titula La presencia es mi arte. Y ahí está la clave. No son dos piezas aisladas. No, Son como un mapa del terreno y una foto de la cumbre. Uno te enseña el barro, la lucha, el proceso, y el otro te enseña el resultado, el estado al que se aspira a llegar. precisamente, la misión de este análisis es explorar la congruencia tan profunda que hay entre ellos. O sea, queremos entender cómo demuestran una filosofía que no solo se aplica, sino que se vive. Claro, Cómo se pasa de estar peleando contra el entorno a que tu propia presencia se convierta en una forma de arte. lo fascinante aquí es ver esa coherencia en acción. No es una teoría abstracta que alguien te cuenta y ya está. No, no. Es un proceso documentado. Vamos a ver cómo los desafíos más mundanos, las frustraciones del día a día, se convierten en la materia prima para forjar un estado interno que, según el autor, tiene el poder de alinear la realidad exterior. Pues vamos a ello. Empecemos por la bitácora 31, por el mapa del terreno, por el barro. La escena es clave. El autor está buscando un lugar tranquilo para trabajar, pero no lo encuentra. Mm. Siente que su entorno actual le saca de su centro, que no le deja en paz. Y bueno, la reacción natural para muchos sería la queja, la frustración. El victimismo, en definitiva. El mundo no me deja ser yo. Justo. Pero él hace lo contrario, usa esa incomodidad como punto de partida. Y hay una frase que lo resume todo. Todo lo que te pasa, lo utilizo como motivación para seguir trabajando en mi música, para ir por las metas que quiero. Fíjate en el matiz. A lo que me pasa. Y ese es un principio fundamental en su filosofía, la reinterpretación activa de lo negativo. Ojo, no es un optimismo ingenuo de todo pasa por algo. No, para nada. Es una decisión consciente. Se convierte en un alquimista que mira un trozo de plomo, la frustración, el ruido, el bloqueo, y dice, esto no es un obstáculo, esto es combustible. Exacto. Es la diferencia entre decir, esto me frena, y decir, esto me impulsa. Totalmente. Y para ilustrarlo, cuenta una anécdota muy reveladora sobre Bruce Lee, que me parece que le da muchísima carne a esta idea. Sí, una historia que encaja como un guante. Según cuenta, Bruce Lee estaba completamente estancado. A pesar de su talento, que era descomunal, lo rechazaban sistemáticamente en Hollywood. Vaya. Y el texto sugiere que la razón no era externa, sino interna. Operaba desde una energía de baja vibración. La necesidad, el apego desesperado al resultado, la frustración. Estaba intentando forzar las cosas, proyectando esa ansiedad. Mm. Me hace pensar, ¿no? Cuántas oportunidades perdemos no porque no existan, sino porque nuestra propia energía, nuestra frustración nos ciega. Claro. Proyectamos necesidad y el mundo de alguna manera responde a eso. Exacto. Su estado interno estaba saboteando sus acciones externas. Y la solución que encontró, según la bitácora, fue radical. No fue entrenar más duro ni buscar más contactos. ¿Qué hizo? Fue aislarse. Se fue a otro lugar para, y cito, limpiar esas energías, para deshacerse de esa necesidad, de ese apego que envenenaba su presencia. Un reinicio completo. En un reinicio, al volver, con esa energía renovada, las oportunidades empezaron a aparecer, y la clave que señala el texto no es que fuera magia. Claro. Es que su nueva perspectiva, su nuevo estado de calma y autosuficiencia le permitía ver esas oportunidades y, sobre todo, interactuar con ellas de otra manera. Mm. Ya no iba a las reuniones como alguien que necesitaba el papel, sino como alguien que era el papel. La dinámica de poder cambia por completo. Ya no proyectaba esa energía de carencia, sino de plenitud. Y eso cambia radicalmente cómo te perciben y cómo actúas. Y fíjate,
la bitácora saca de aquí una herramienta muy directa, muy práctica. Ujú. Si no sabes qué carajos quieres con tu vida, pues pregúntate qué es lo que no quieres. Lo que él propone es usar ese dolor, esa aversión visceral a tu situación actual, como el motor de arranque para encontrar la dirección correcta. Es muy potente. Si odias tu entorno, tu objetivo claro es cambiarlo. Si no soportas tu energía de ansiedad, tu objetivo es transformarla. La adversidad deja de ser un muro y se convierte en un mapa con una flecha gigante que te dice, huye de aquí, ve en la dirección opuesta. Y es precisamente ese proceso de transformación interna, ese viaje para huir del estado no deseado, lo que nos lleva directamente al segundo texto. Espera, entonces, todo este trabajo de transformar la frustración en combustible, esta limpieza de energía, de la que habla con el ejemplo de Bruce Lee, ¿no es el fin del juego? No. No es solo para conseguir un contrato o una meta. Es la preparación para algo más. Y creo que ese algo más es exactamente lo que describen en La presencia es mi arte. Es la consecuencia lógica. No puedes llegar al estado que describe en el segundo texto sin haber pasado por el taller de reparaciones del primero. Claro. Es que las palabras que usa en La presencia es mi arte son de una claridad brutal. Dice, mi arte no vive en los cuadros, ni en la música. Mi arte vive en mí, en cómo respiro, en cómo observo. Uf. Y luego añade esto, que es la clave. Cuando estoy presente, mi energía se ordena. No estoy persiguiendo nada, ni aprobación, ni respuestas, ni validaciones. Solo estoy. Es la definición perfecta del desapego del que hablaba Bruce Lee. Exacto. Y aquí está la paradoja fascinante. Todo ese hacer que describe en la Bitácora 31, el entrenamiento, las afirmaciones, las rutinas, está al servicio de alcanzar un estado de puro ser. Vaya, el objetivo de todo ese esfuerzo, de todo ese currazo, es, irónicamente, volverse sin esfuerzo. Y aquí se responde a la pregunta de ¿para qué? El objetivo final no es solo producir más o lograr más. No. El objetivo es alcanzar este estado de presencia pura y ordinada. El arte no es el resultado final, el cuadro o la canción, sino el estado intangible desde el que se crea. La obra maestra es el propio artista. Es un cambio de foco total, pasamos del hacer al ser. Y aquí es donde se ve la congruencia de la que hablábamos al principio. Totalmente. La historia de Bruce Lee en la bitácora es el por qué y el cómo. La necesidad de limpiar la energía y el método. Y la presencia es mi arte es el qué, el estado al que se llega. Ahí está. Esto demuestra que el autor está viviendo y encarnando aquello sobre lo que reflexiona. La bitácora es el taller, desordenado y lleno de polvo, y la presencia es la escultura terminada. Pero la escultura es el mismo. Y esa encarnación del principio es lo que le da poder. Cuando la filosofía deja de ser un post-it en la pared y se convierte en tu biología, en la forma en que te mueves y respiras, es cuando empieza a tener un efecto real en el mundo exterior. Vale, pero aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Porque la frase «la realidad empieza a alinearse» cuando uno alcanza ese estado de presencia suena muy bien, pero puede ser un poco etérea, ¿no? Entiendo la objeción. Y seamos críticos un momento. Para alguien que escuche esto desde fuera, puede sonar a pensamiento mágico, al estilo de El Secreto. Claro. ¿No estaremos confundiendo correlación con causalidad? ¿O es que el texto ofrece una explicación más terrenal, más psicológica? Es una pregunta justa, porque si no, corremos el riesgo de que se quede en una idea bonita pero inútil. Y, de hecho, el texto sí da pistas muy concretas. A ver. Él mismo lo describe. Hablé con desconocidos, fluí sin pensar, conecté sin buscar conectar. No habla de que le lloviera dinero del cielo. Habla de interacciones humanas que se vuelven fluidas de forma natural. Y esa es la explicación terrenal que buscábamos. No se trata de una técnica social. No. Es un efecto secundario del estado interno. Cuando una persona está en un estado de calma, de presencia y de autosuficiencia, lo proyecta. Lo proyecta a través de miles de microseñales. Las microexpresiones faciales se relajan, el tono de voz se vuelve más resonante, el lenguaje corporal es abierto y tranquilo. Hay cero tensión, cero. No hay necesidad, no hay una agenda oculta. Es como si la ausencia de agenda fuera la agenda más atractiva posible. Precisamente. Los demás lo perciben de forma inconsciente. Nuestro sistema nervioso está diseñado para detectar la ansiedad y la necesidad en otros, y por lo general, nos repele. Sí.
Del mismo modo, estamos programados para sentirnos atraídos por la calma y la seguridad. La conexión se produce de forma natural porque no se está forzando. La realidad social se alinea porque tu estado interno ha dejado de generar fricción. Esto me lleva a la que para mí es la frase más potente de todo el material, la que realmente lo resume todo. A ver, Un Kaizen Warrior no seduce por técnica, seduce por estado, por identidad, por el modo en que se habita a sí mismo cuando nadie lo está mirando. esa frase es el núcleo de toda la filosofía. Es que es un momento, en toda regla, por el modo en que se habita a sí mismo cuando nadie lo está mirando. Es demoledor. Sí, lo es. El verdadero trabajo, la verdadera creación artística, es la que se hace en soledad. No es una actuación para los demás, es un estado de ser auténtico que se cultiva en el silencio, en la introspección. Da un poco de vértigo pensar en eso, ¿no? Desde luego. En que la calidad de tu vida se decide en esos momentos que no compartes con nadie. Es la diferencia entre construir una fachada y forjar una estructura. La fachada puede ser impresionante, puede tener las mejores técnicas de conversación, pero se cae con el primer viento de adversidad. Claro. La estructura, forjada en soledad, se sostiene por sí misma. El trabajo del que habla el texto es la construcción de esa estructura interna. La presencia que se manifiesta fuera es solo la punta del iceberg. Entonces, ¿cómo se entrena eso? Porque suena a algo que requiere una práctica consciente. No parece que ocurra por sí solo. Correcto. Y aquí es donde esto conecta con otras herramientas que él describe en su sistema, como el ritual del día cero. El ritual del día cero. La idea es sencilla pero muy potente. Antes de hablar con alguien, ya sea un desconocido o tu pareja de hace 10 años, te tomas un segundo para resetear mentalmente y tratar esa interacción como si fuera la primera vez que ves a esa persona. Borrar el historial. Exacto. Es un entrenamiento activo para no arrastrar el peso del pasado ni las expectativas del futuro. Es una práctica para estar de verdad presente en ese momento. Al principio es un ritual, algo que tienes que forzar, es una técnica. Pero con el tiempo y la repetición, esa práctica deja de ser un ritual y se convierte en tu estado por defecto. Es como un entrenamiento para la mente. Haces estas repeticiones del ritual y con el tiempo el músculo de la presencia se fortalece tanto que ya no tienes que pensar en ello. Justo. La técnica se vuelve obsoleta porque el estado es la técnica. Ya no tienes que actuar como si fuera el día cero, simplemente eres esa presencia renovada en cada momento. Ese es exactamente el camino, de la práctica consciente a la encarnación inconsciente. Entonces, el arco narrativo que hemos trazado es clarísimo. Empezamos con la bitácora 31, donde se usa la frustración y las dificultades como combustible para el cambio. Ese es el catalizador, el porqué. Sí. Ese viaje de transformación nos lleva a la presencia es mi arte, que es la culminación, un estado donde la propia presencia, el propio ser, se convierte en la máxima expresión creativa. Exacto. Es el paso definitivo de centrarse en el hacer para poder centrarse en el ser. Y esa es la lección central que destilan estas fuentes. La idea de que la creación más elevada, la obra más importante, no es algo que producimos fuera de nosotros, sino el estado que cultivamos dentro. Totalmente. La energía, la calma y la presencia que uno irradia es en última instancia la aportación más potente y transformadora que se puede hacer tanto para uno mismo como para el entorno. Es una filosofía muy exigente, porque te hace responsable al 100% de tu estado interno. Pero al mismo tiempo es increíblemente liberadora. Sí. Y nos deja con una reflexión final, una idea provocadora, basada en esa frase que tanto nos ha impactado, sobre habitarse a uno mismo cuando nadie mira. Adelante. Si la forma en que nos habitamos en soledad es nuestro verdadero arte, la verdadera medida de quiénes somos, ¿qué tipo de obra estamos creando cada uno de nosotros en esos momentos que nadie ve? Cuando no hay nadie para aplaudir ni para criticar, solo nosotros con nosotros mismos. Y sobre todo, como podría esa obra silenciosa estar moldeando, sin que nos demos cuenta, la realidad que experimentamos cuando sí nos ven. Hay una pregunta que siempre está ahí, ¿verdad? En todo esto del desarrollo personal y la filosofía. ¿De qué sirve tener ideas geniales, principios súper claros, si luego no los aplicas en tu día a día? La gran pregunta. La distancia entre el decir y el hacer. Exacto.
Pues hoy vamos a hablar justo de eso, de la congruencia. Y para hacerlo tenemos un material que es fascinante. Son 2 entradas de bitácora del Kaizen Warrior, la 32 y la 33. De 2 días seguidos, además. Eso es lo clave. 25 y 26 de noviembre de 2025. No es una reflexión a posteriori, ¿sabes? Es casi un directo. Vamos a meternos en esas 48 horas para intentar responder a la pregunta que él mismo lanza. ¿Cómo se demuestra que no somos charlatanes? Esa es un poco la misión de hoy. Y es que la elección de estas 2 bitácoras es perfecta, de verdad, porque son como el yin y el yang de una misma idea. La primera, la del día 25, es una batalla interna, pura y dura. Es él lidiando con su ansiedad en un sitio que, no ha elegido del todo. La universidad. Exacto. Y la del día siguiente es todo lo contrario. Es un acto de voluntad, la decisión de volver a ese mismo sitio, pero para crear, cambiando el propósito por completo. Juntas, demuestran que la identidad al final se teje con estas pequeñas acciones del día a día. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por el primer día, la bitácora 32, que es donde se cuece todo el drama interno, por así decirlo. La escena que nos pinta es casi cómica al principio, ¿no? Un poco sí. Llega a la universidad súper pronto, por un error de cálculo. Mucha gente se habría frustrado, se habría ido a un bar renegando, pero él no. Su primera reacción ya te da una pista. Lo ve como tiempo extra, como una oportunidad. Exacto. Ya hay una gestión del imprevisto ahí. No lucha contra la realidad que es he llegado pronto. La acepta y la usa. Es el primer micropaso. Totalmente. Pero lo que me parece más valiente es que justo después nos mete de lleno en su cabeza. Y no es un sitio tranquilo, ¿eh? Para nada. Describe el viaje en coche como una lucha. Habla de ansiedad, de cómo la mente trata de traicionarle, de un control mental constante. No hay postureo. No dice yo controlo y ya. Al revés, te expone la batalla en crudo. Y aquí, para mí, está el primer gran aprendizaje. La gestión del estado interno va antes que cualquier otra cosa. Vivimos en la cultura del esfuerzo a toda costa, del aunque te sientas fatal, produce. Y lo que él propone es radicalmente opuesto. Es un para el carro. Eso es, espera, antes de ponerme a hacer lo que he bebido a hacer, tengo que arreglar esto de dentro. La prioridad es el ser antes que el hacer. Si por dentro eres un caos, lo que hagas fuera va a ser como poco ineficiente. Claro, es como intentar construir una casa durante un terremoto. Imposible. Y lo bueno es que nos cuenta las herramientas que saca en ese momento. Habla de centrarse en la respiración, de meditar unos minutos ahí mismo, e incluso menciona algo que a alguien escéptico le podría chocar. Caminar descalzo sobre la tierra para liberar energía. A ver, esto puede sonar un poco, un poco etéreo, ¿no? Sí. ¿Cómo encaja eso en un sistema que parece tan práctico? Es una pregunta muy buena. Creo que la clave es no quedarse en lo literal de liberar energía como si fuera física. Hay que entenderlo como una técnica de grounding, de anclaje. De toma de tierra, exacto. La ansiedad te disocia, te saca de tu cuerpo y del presente. Caminar descalzo, sentir el frío de la hierba, la humedad, es una forma súper potente de obligar a la mente a volver al aquí y ahora. A través de sensaciones físicas. Da igual la explicación que le quieras dar, el objetivo es ese, romper el bucle de pensamientos y reconectar. Y él lo presenta como, esto es lo que a mí me funciona. Y ya está, eso es lo honesto. Entendido. Es una herramienta más, y lo que importa es el resultado, calmar la mente. De hecho, él mismo conecta esa calma con una anécdota que cuenta sobre su intuición, que él llama quirúrgica. Dice que predijo que el perro de un conocido iba a ganar un concurso. Parece un detalle sin importancia, pero no lo es, ¿verdad? Para nada. Es la consecuencia directa de todo lo anterior. La idea de fondo es que la intuición no es magia. Es una percepción muy sutil que solo puedes escuchar cuando el ruido mental baja, cuando hay silencio. Claro. Si tu mente está gritando, con miedos, con preocupaciones, es imposible oír esas señales más débiles. Al practicar estas técnicas para calmarse, lo que estás haciendo es limpiar la línea de comunicación consigo mismo. La calma afila la percepción. Así que la anécdota del perro no es para fardar. Es una prueba para sí mismo de que el trabajo interno funciona. Vale. Entonces, día 25. Batalla interna, herramientas para gestionarla. Y, como resultado, mayor claridad. Pero la prueba de fuego viene al día siguiente. Y aquí es donde la historia da un giro genial. Aquí viene lo bueno. Pasamos a la bitácora 33. Mismo escenario, la universidad. Pero la motivación
es radicalmente opuesta. No va porque tenga que ir, va porque quiere. Elige volver para sentarse al aire libre y pintar. Y no solo eso, es que lo verbaliza. Se graba y suelta la frase que para mí es el corazón de todo esto, que es: ¿se dan cuenta? No somos charlatanes. Es potentísimo. No lo dice para los demás, ¿eh? Lo dice para él. Es la verbalización de la congruencia. Sí, es como decir, ayer os conté mi lucha, y hoy os demuestro con un acto que vivo de acuerdo a eso. Exacto. Es un no os quedéis con mis palabras, mirad mis actos. Y además es que esa acción, la de ir a pintar allí, no es una ocurrencia. Conecta con un deseo que ya tenía, una visualización de trabajar al aire libre. En menos de 24 horas, la narrativa de su identidad en ese lugar cambia por completo. Totalmente. Pasa de ser el estudiante que sufre ansiedad en la uni a ser el artista que elige la uni como su estudio. Es una transformación brutal. Lo que es fascinante aquí es ver la coherencia a diferentes escalas. Tienes la visión a largo plazo, ser un creador. Luego la experiencia del día anterior, gestionar la ansiedad. Y finalmente la acción inmediata del día 26, que es la síntesis de las dos. La identidad no se declara, se construye. Claro, él podría haberse quedado en casa diciendo, soy un artista. Pero eso está vacío hasta que no coges los pinceles y sales por la puerta, aunque sea para sentarte en un banco del campus. Ese simple acto, esa decisión de me aburro en casa, cambio de entorno, es un ladrillo real en la construcción de quién quiere ser. 1000 afirmaciones en el espejo no tienen el poder de un solo acto coherente. Y lo hace con lo que tiene. No espera al estudio perfecto en el campo. Usa un campus universitario. Es la filosofía del empieza donde estás. Exactamente. Y eso demuestra que la congruencia no va de tener las circunstancias ideales, va de ser la misma persona, con los mismos principios, da igual si el entorno es bueno o malo. Ayer el campus era un reto, hoy es un lienzo. El sitio no ha cambiado él, a través de sus acciones. Y hablando de lo cotidiano, esta filosofía no solo se ve en gestos artísticos, se ve en los detalles más tontos. Y en la Bitácora 33 nos da el ejemplo definitivo, lo que llama el ritual del día cero. Me parece brillante por lo simple que es. Es buenísimo. Cuenta que empezó el día mal, con un desayuno que no era el ideal, una galleta y un té. Y aquí viene la clave. En lugar de caer en el, bueno, ya he empezado mal, pues ya da todo igual, que es lo que hacemos todos. El efecto ¿qué demonios?, que lo llaman en psicología. O el de perdidos al río, vamos, ya que me he comido una galleta, me pido una pizza. Ese mismo, pues él hace lo contrario. Aplica un reseteo, consciente, nos cuenta, me tomé un vinagre de manzana y después me preparé una comida nutritiva. Es un acto minúsculo, pero el significado es enorme, gigante. El pasado, la galleta de hace 5 minutos, no determina mi presente. La identidad del guerrero no se forja en la batalla épica, se forja en la decisión que tomas justo después de comerte la galleta. Es casi cómico, pero es súper profundo. Es que aquí está la verdadera validación del sistema. Si la filosofía solo funcionara para los grandes momentos, no serviría para el 99% de la vida. El ritual del día cero es la herramienta para la imperfección. Es aceptar que nos vamos a desviar, pero que tenemos la capacidad de corregir el rumbo al instante. Claro. Y fíjate cómo conecta con lo del día anterior. La práctica de estar presente era una herramienta, digamos, reactiva, defensiva. La usa para una crisis que le viene, la ansiedad. El ritual del día cero es una herramienta proactiva, ofensiva. La usa para redirigir una acción que él mismo ha hecho mal. Una gestiona los pensamientos, la otra la conducta. Son como dos mecanismos de autocorrección en tiempo real. Uno para el software, la mente, y otro para el hardware, el cuerpo. Precisamente. Y al mostrarnos los dos en acción en 2 días seguidos, lo que nos prueba es que el Kaizen Warrior no es una colección de frases bonitas, es un sistema operativo, que está corriendo en segundo plano, y está listo para ejecutarse en cualquier momento, ya sea una crisis de ansiedad o un desayuno malo. Demuestra que es un sistema para la vida real. Si echamos la vista atrás a estas 48 horas, el viaje es completísimo. Hemos visto la lucha interna y la manifestación externa, la teoría y la práctica fundidas en una sola cosa. Como una idea como estar presente se convierte en caminar descalzo, y como un acto como pintar en un banco se convierte en una declaración de identidad. Es casi el método científico aplicado a uno mismo. Tienes una hipótesis,
Mis principios son estos. Haces un experimento, los aplicas y observa los resultados. Estas 2 bitácoras son el informe de laboratorio de ese experimento. Totalmente. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es la gran lección? Yo creo que es que la verdadera transformación, la que se queda, no está en leer 1000 libros, está en la práctica. En la práctica incansable. Sí, en elegir dar un paseo para calmarte antes de trabajar, en meditar 5 minutos cuando la ansiedad te ahoga, en reiniciar tu día después de un error y, sobre todo, en volver al día siguiente para crear en el mismo lugar donde ayer tuviste una batalla. Ese es el círculo completo de la congruencia. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que pica un poco, ¿eh? En nuestra sociedad medimos el progreso con hitos externos, ¿no? El título, el ascenso, el reconocimiento. Buscamos señales grandes y visibles. Las medallas. Exacto. Pero estas bitácoras sugieren que la prueba definitiva de nuestra transformación es mucho más silenciosa, más íntima y diaria. La pregunta importante entonces no es qué grandes metas he alcanzado, sino una mucho más honesta. Mis acciones de hoy, las pequeñas, las que nadie ve, ¿son un reflejo de la persona que ayer dije que quería ser? Uf. Ahí es donde se juega la partida de verdad. Una pregunta demoledora y muy necesaria. Para quienes quieran seguir tirando de este hilo, el autor comparte sus proyectos, su música, todas sus reflexiones. Los enlaces están en la descripción. Hay grupos y comunidades donde esta conversación sigue. Y por supuesto, la mejor forma de seguir el viaje es suscribiéndose al canal.